Bien, llegamos tarde porque veníamos de otro lado, muy lejos de acá sí, y estamos con humo por todos lados, ni nos bancamos el dolor, pero bueno. Eh, ¿Estamos, María? Bueno, Alica, contame un poco por qué estás hoy en Santa Rosa, en principio. Ok, bueno, mi nombre es Alika Quinan, yo soy sobreviviente del delito de trata con fines de explotación sexual. Puntualmente vengo invitada por la Red Par, que fueron quienes armaron la agenda, las compañeras, por la Universidad de acá de La Pampa y bueno, también en impulso desde la Universidad de San Martín. Puntualmente yo dirijo un proyecto que es el programa de estudios, formación e investigación en trata y explotación de seres humanos en Buenos Aires, el cual vengo a presentar junto con el rector y la Secretaría Académica de acá de la Universidad de La Pampa. También estoy para una asamblea abolicionista, que es una charla multitudinaria que se va a ir dando también para calentar motores respecto a este tema y nos acoge, nos recibe la Universidad de La Pampa, así que muy agradecida a la universidad, con mi universidad y con toda la sociedad pampeana, ¿no? Y estas mujeres tan comprometidas con esta lucha. Contame, vos hablabas recién de tu experiencia, digamos, de que fuiste víctima de trata. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surge? Bueno, esto fue en el año 95, en una situación de pobreza extrema, donde, bueno, a mí mi madre no estaba, mi padre no estaba, y yo estaba al cuidado de mi hermana, tenía yo 18 años, y me pagaron los pasajes y me llevaron a Tierra del Fuego, donde automáticamente me depositaron en un prostíbulo. ¿Y cómo fue que pudiste salir de esa situación? Bueno, yo salgo a través de una investigación que realizó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en Buenos Aires, la Fiscalía Federal de Ushuaia y la investigación era realizada puntualmente por Gendarmería, quienes habían hecho las intervenciones para hacer las escuchas telefónicas, fotografías. Bueno, incluso algunos de los gendarmes habían ingresado al prostíbulo y habían visto en la situación que estábamos. ¿Mucho tiempo estuviste en esa situación? Bueno, en esclavitud sexual 16 años en diferentes lugares y me moví mucho. Los últimos 3 años estuve en el Sheik, que fue donde me captaron inicialmente, pero en total 16. ¿Cómo fue que lograste después de alguna manera empoderarte y hoy estar en este lugar? Porque digo, haber pasado por esa situación, uno plantea, bueno, ¿cómo hoy sos esta persona que yo estoy viendo ahora que además tiene un empoderamiento claramente y un discurso muy claro? Ay, vos me ves empoderada, yo a veces dudo de eso, pero bueno, gracias. Eh, yo la verdad es que creo que lo que me motivó y lo que me impulsó fue que mis hijas no vivieran la misma situación que yo había vivido, que también lo vivió mi madre, mis tías, mi abuela. Entonces cuando la fiscal me toma declaración la primera vez que estuvimos hablando durante más de 5 horas, ella me dice, bueno, ¿y qué querés para tus hijas? Me dice, porque vos claramente no querés esto. Claro, y ahí es cuando se me removió todo y yo dije, no quiero la prostitución para mis hijas y honestamente era lo que les estaba dejando como herencia, ¿no? Les dejaba ese mensaje todos los días de mi vida con una madre ausente, una madre que no estaba, que no se ocupaba, que no podía estar porque estaba en un prostíbulo y estaba en otra provincia. Entonces, después de mucho reflexionar y movilizada por esta situación particular de mis hijas, comencé a estudiar. Yo quería saber, si decían que yo era víctima de trata, yo quería entender por qué, porque yo no había sido secuestrada, había sido captada mediante la coacción, la vulnerabilidad social y muchas otras formas, ¿no? Pero no había sido secuestrada. Y para mí la trata de personas siempre había sido el secuestro. Bueno, eso es un constructo social que lo entendí muchos años después y por qué la sociedad crea ese constructo es simplemente para no
no involucrarse y para no sentirse responsable de la prostitución de tantísimas mujeres que hay en nuestra sociedad. Incluso muchos hombres consumen prostitución diciendo que colaboran con esa mujer pobre, ¿no? Y la realidad es que si queremos colaborar, lo que tenemos que crear es trabajo verdadero, que tengan posibilidad de vacaciones. Una compañera, te lo cuento a modo anecdótico, si me das el tiempo, empezó a trabajar en la Universidad de Tierra del Fuego a través del esfuerzo de varias compañeras y demás. Empezó a trabajar en la universidad y me llama a mitad de año, en julio, y me dice, Ali, me dice, vos sabés que me están pagando y no estoy trabajando, en las vacaciones. Me dice, y no tengo que ir. Y yo me rompí a llorar porque realmente es muy emocionante. Ella no lo entendía. No sabía lo que era una cuenta bancaria, no sabía lo que era un salario, no sabía lo que era un aguinaldo. Me pagaron mal, me dice. Me pagaron mal y encima me pagaron de más y no estoy yendo a trabajar. ¿Qué significa las vacaciones? ¿Qué significa un salario digno? Y ahí es donde nos tenemos que volcar. Ese es el trabajo que honestamente tenemos que hacer y hago mucho hincapié desde honestamente porque muchos encuentran en la trata de personas también un negocio, no solo para la explotación sexual, sino para hablar y para diseñar falsas políticas desde el Estado o para promocionar cosas que no tienen nada que ver con la restitución de derechos de las mujeres. Las víctimas tenemos que ser oídas, tienen que ser oídas absolutamente todas las voces para el diseño de las políticas públicas y que es la manera en que la sociedad puede llegar a reparar todo ese daño que hizo históricamente, ¿no? ¿Qué pensás de esta mirada que tienen muchas mujeres que hoy ejercen la prostitución también, de que, bueno, que la prostitución es un trabajo? ¿Vos alguna vez lo pensaste como tal? No, yo puntualmente y individualmente no lo pensé nunca de esa manera. Sí que varias veces me llamaban para reuniones, me decían, vení, vamos a hablar. Y yo decía, yo no comparto esa mirada. Si yo cada vez que entraba alguien y me pagaba por sexo, me pagaba para estar con él, yo cuando le preguntaba me decía, soy gerente de tal empresa o estoy trabajando de funcionario en tal lado. Y yo le decía, ¿no hay un trabajo para mí? No te puedo acercar un papel, no un currículum, porque la verdad es que currículum no tenía, pero un papel con mis datos, mi número de documento, algo para que me metas a trabajar. Y era desesperante. Yo quería trabajar de una manera reglada, desde otro lugar, más institucionalizado. Yo sabía que quería otra cosa, no que quería supuestos derechos en la prostitución. ¿Hay derechos en la prostitución? ¿Hay derechos? ¿Cuál? ¿Qué sería un derecho? Reclamar, por favor, no te saques el profiláctico, cuando sabemos que todos los hombres se sacan el profiláctico. ¿Eso sería un derecho? No sé, no creo mucho en esa mirada, tampoco puedo hablar de ellas, porque si bien yo jamás reclamé la prostitución como un trabajo, sí puedo entender una mirada de negación respecto a la problemática, ¿no? Una problemática social que nos sacude a todas. ¿El Estado qué hace ante esto? Digo, ¿es cómplice? ¿Cómo funciona? Sí, tenemos un Estado cómplice desde lo judicial, lo ejecutivo y lo legislativo, las leyes que no existen, las leyes que no se sancionan de restitución de derechos, así como desde lo judicial esa mirada o esa omisión de ayuda hacia las víctimas y amparando a los proxenetas. Sí, por supuesto que hay una connivencia estatal y en todo sentido. La policía, cómo incluso pasa a buscar la coima, ¿no? Yo recuerdo los inspectores municipales cómo se iban a hacer las inspecciones, iban con una botella de whisky y habiendo pasado por la pieza con las mujeres. Entonces, por supuesto que cuesta mucho creer en el Estado cuando viste todo esto y lo viste desde este lugar, ¿no? Pero sí creo firmemente que hay que cambiar este Estado que claramente no funciona como debe de funcionar. Bueno, y por último, vos hablaste de tu pobreza y de la pobreza como uno de los factores casi más importantes para el tema de la prostitución o el factor fundamental. ¿Qué pasa en estas épocas de aumentos de crisis? ¿Aumenta la prostitución? Aumenta la prostitución porque las mujeres tenemos que llevar la comida a la mesa. Y las mujeres somos las responsables, malamente las responsables, de hacernos cargos de nuestras familias, sean numerosas o de un hijo, los que sean. Y sí,
sí, para mí es muy triste porque te deja una sensación de frustración increíble porque no puedes hacer nada, porque no hay políticas públicas ni para la pobreza, ni para las personas que están en situación de calle, ni para las personas que están en situación de prostitución, que básicamente somos mujeres, ¿no? Entonces es como que recurren a la explotación sexual, a la prostitución para ganarse algo, para poder comer. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Nada, yo creo que mi lugar tiene que estar acá. Sigo trabajando por todas las mujeres, por todas las niñas que están en situación de explotación sexual, que están en situación de prostitución, en reclamo por esta pobreza creada, ¿no?, por estos gobiernos que no saben actuar o que actúan de esta manera adrede, ¿no?, para arrasar con nuestra sociedad y con estas clases tan empobrecidas que antes no pasaban hambre y que hoy claramente están pasando hambre. Y bueno, y para la mujer el camino es la prostitución y para el hombre es ser chorro, ¿no? Imagínate lo que significa esa dicotomía, ¿no? O sea, ellos atacan y nosotras es como que nos sometemos al ataque de los varones. Bueno, y esta es una de las problemáticas de género, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y bueno, gracias a toda la sociedad pampeana.